vamos a preparar la evaluación, ¿ya? La evaluación va a ser la semana del 24 y hacia el final de la clase vamos a decidir día y hora, ¿ya? Como yo ya les había contado, la semana del 3 de agosto. Así que ahí para que pongan mucha atención. ¿Cuál va a ser la modalidad de la clase? Resumen, aplicación. Ya ustedes van anotando los resúmenes y obviamente van participando en la aplicación en el chat o por micrófono, como se les dé la gana. Entonces allí van a poner de título preparando la evaluación. Entonces aquí les muestro nuestro mapa de aprendizaje. ¿Qué hemos hecho? Ya está todo desordenado, ya tenemos muchas clases y vamos en la semana 8 del 17 de agosto, ¿ya? Esta es una semana de clase en vivo y vamos a aplicar lo que hemos aprendido de acuerdo al temario que yo di la semana del 3, ¿ya? Del 3 de agosto. Recuerden que incluso se los publiqué en Instagram, ya está en pestaña de destacados de segundo medio. El objetivo de la clase está aquí abajito, el cual dice así: reforzar y aplicar conceptos trabajados con anterioridad enlazados a la argumentación y sociedad globalizada. Recordemos la materia de argumentación. Recuerda tomar apuntes de los resúmenes y participar después en la actividad de aplicación, ¿ya? Vamos a ver qué es argumentación y aquí nos vamos a plantear esa interrogante. ¿Qué es la argumentación? Esta materia ya la vimos, esto es un repaso. Argumentación. Allí. Entonces, ¿qué es? El concepto dice así: argumentar es aportar razones que sustenten ideas u opiniones sobre un tema. Así de facilito. Sobre un tema. Esa es la definición de argumentación. Aportar razones que sustenten ideas u opiniones sobre un tema. Y aquí una palabra que yo siempre les digo que es súper importante en el tema de la argumentación es sustentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque sustentar, aquí lo podemos poner, es justificar, ¿ya? La argumentación siempre está enlazada al sustentar tus ideas y también a justificarlas, ¿ya? Es decir, dar el porqué de lo que tú piensas. Eso es argumentar, ¿ya? Además, vamos a poner cuál es la finalidad. ¿Alguien se acuerda cuál era la finalidad de la argumentación? ¿Alguien lo recuerda? Para ponerlo aquí. ¿Cuál era la finalidad de la argumentación? Por allí, alguien que se acuerde. Que alguien piense como nosotros. Ya, ¿y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso que dijo la Javi? Tenía un nombre que comenzaba con P y uno con C. Bien. Persuadir y convencer. Ahí la Javi, el Jason, muy bien. Manipulación. Claro, algo así, igual tiene un poco de manipulación. Ya, entonces, la finalidad es convencer o persuadir de un punto de vista en particular, ¿ya? Es decir, voy a escribirlo si no se me enreda. Ahí, ya. Es decir, yo voy a sustentar una opinión, es decir, voy a dar el porqué de lo que pienso. ¿Para qué? Para convencer a alguien de lo que estoy diciendo está bien, o es correcto, o tengo la razón, ¿ya? Por eso ahí el Daniel nos dice que un poquito de manipulación puede ser, pero aquí tienes que sustentar tu idea. Entonces, quien obviamente decida creerte va a ser por tus razones, ¿ya? Esto no es como tan emocional, digámoslo así, ¿ya? Además, vamos a comentar que siempre necesitamos algo. Voy a ponerlo aquí con morado. Para argumentar
para argumentar siempre necesitamos... ¿Qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Una palabra que empezaba con T. T. También la aplicamos en el trabajo de qué es ser chileno. Tesis. Muy bien, Juan Diego. Y la Javi también. Para argumentar siempre necesitamos una tesis, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y la tesis, ¿qué era? Vamos a poner aquí una flechita. Es una oración afirmativa, la cual genera diversas posturas. Ahí me tuve que pasar. Diversas posturas. Es decir, la tesis siempre es una oración que es tremendamente controversial. Y con controversial nos referimos a que genera diversas posturas. Alguien va a estar a favor, alguien va a estar en contra, o quizás alguien va a estar como de los dos lados, tiene ambas posturas, las puede justificar. Entonces, para argumentar siempre necesito una idea central, la cual es una tesis, ¿ya? Esta es nuestra idea central. Y no es más que una oración afirmativa. ¿Y cómo sería un ejemplo de una tesis? Yo siempre doy el mismo, lo voy a poner en amarillo aquí abajito, a ver para que se note. Los perros son mejores que los gatos. Ese es un ejemplo de tesis, así de simple. Es una frase afirmativa, yo estoy afirmando un punto porque me gustan más los perros que los gatos. Y voy a decir que son mejores, pero alguien puede venir y decirme todo lo contrario. Puede decir, no, yo tengo un gato y los gatos son mejores que los perros. ¿Ya? Ahí la Maca dice objeción. ¿Cómo que los perros? Ya, pues ahí no ven, es una frase que genera controversia. Ustedes mismos se pueden presentar en contra de eso y pueden justificar el por qué. Y de eso se trata la argumentación. No es algo muy difícil, solo que siempre tienes que justificar lo que tú piensas. Aquí necesito que participen, ¿ya? Primero, en el ítem número 1 dice, elige una de estas opciones y yo te voy a dar 3 opciones. Este billete con monedas, esta cajita fuerte con un chanchito, un sinónimo de funa, no sé cuál sería un sinónimo de funa. Ni siquiera sé si funa está, por ejemplo, en el diccionario. Así que no sabría decirlo, lo siento. Ya, le doy. O una bolsita de dinero. ¿Qué eligen? ¿Por cuál votan? ¿Por qué opción? 1, 2 o 3. Aquí está la 1, 2 o 3. Ya, va ganando la 2, así que la 2, ahí la Alison también dijo 2, así que ya ganó arrolladoramente la alternativa 2, ¿ya? Así que voy a revelar qué contenía cada una, pero nuestra elegida es la 2. La 1 tiene lo siguiente, voy a ir borrando esto para que se note. Dice, los videojuegos estimulan positivamente a los jóvenes. Ay, ahí se me cortó, no sé por qué se cortó así. La segunda dice, esta cuarentena debes quedarte en casa. Esta eligieron ustedes. Y esta decía, los o las influencers no generan influencias positivas. Así que ustedes eligieron la 2. Y en base a esa 2, a esa sentencia 2, argumenta. ¿Cómo me pueden argumentar? En esta cuarentena debes quedarte en casa. ¿Por qué debo quedarme en casa? ¿Cómo me podrían argumentar esa sentencia? Por ejemplo, mostrando cifras. Ya, súper bien. Porque si no te quedas, te enfermas tú y puedes contagiar a alguien más. Ya, me gusta. Entonces, si no te quedas... Si no... Ay, me equivoqué. Si no te quedas en casa, puedes contagiarte y a la vez contagiar
a alguien más. A ver, si tú te quieres morir, todo bien, pero respeta a la gente que respeta su salud, ¿ya? ¿Por qué la agarra el COVID no puede ver a su familia se muere? ¿Ya? Porque hay una pandemia mortal que está dejando una gran huella de muertes, súper bien. Debes quedarte en casa porque si no pones en peligro a las personas de tu alrededor y a ti. Miles de personas han muerto por el virus y aún no hay una solución. Muy bien, entonces ahí podríamos agregar miles de personas han muerto. E incluso aquí, como bien decían, podríamos dar una cifra y ahí sería mucho más sólido nuestro argumento porque significa que estamos informados e informadas. Ya, alternativa 2. Vamos a elegir otra vez opciones. La primera es Río, la segunda es Berlín y la tercera es Helsinki. ¿A quién eligen? ¿1, 2 o 3? 1, 2 o 3. Ya, vamos con Berlín, ya que aquí están votando más de una vez, pues no, pues eso no se vale. Ya, vamos con Berlín. Fue el elegido y Berlín es reggaetón. El reggaetón. Ya, entonces van a tener que elaborar una tesis a partir del reggaetón. ¿Cómo sería una tesis a partir del reggaetón? Odio el reggaetón. Ya, el reggaetón es malo, es una tesis. Ahí ya me hicieron una. El reggaetón es malo, porque alguien puede venir y decir que es bueno. Amo el perreo. Ya, entonces vamos a poner el perreo da vida. Es una tesis. El reggaetón es ofensivo, súper. El reggaetón es ofensivo. ¿Qué más? Es infernal, lo detesto. Soy neutro. El reggaetón de ahora no tiene ni un brillo. Ya. El reggaetón actual no es llamativo, por ejemplo. Ya, vamos con la tercera, o si no se nos va a pasar la hora con nuestro debate del reggaetón. Ya, vamos a elegir una de estas opciones. Tenemos 3 máscaras de Dalí. La primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál eligen? Primera, segunda o tercera. 2, nos dice el juego. Ya, voy a revelar la verdad. La primera contenía los gatitos son mejores que los perros. La segunda, prefiero el té debido a su sabor agridulce, el cual cautiva mi paladar. Y tercero, las abejas son geniales. La sentencia escogida, es decir, la 2, es argumentación y por qué. Es un gusto subjetivo. Ya, me gusta. Pero eso no es una argumentación. ¿Da un por qué o es solo una opinión? Solo explica un punto de vista, no una opinión argumentada. Sí, solo explica un punto de vista, no todos tienen... Todo... Ya, sí, entiendo. Yo opino, opinión. Claro. Yo creo que es una opinión, en mi punto de vista. Aquí falta argumentación, ¿ya? Faltaría agregar más datos. Por lo que bien dice la Maca y el Cristian, sería una opinión más que una argumentación en sí, como que le falta ahí, le falta, le falta más por qué, ¿ya? Entonces aquí, el poder de yo opino, claro. Vamos a ver las fases de la argumentación, ¿ya? ¿Y cuáles son las fases de la argumentación? Esas las vimos en un video antes de hacer el trabajo de qué es el chileno, ¿ya? Si necesitamos argumentar, debemos considerar lo siguiente. Entonces vamos a poner, si necesitamos argumentar, debemos considerar. Obviamente hay fases. La primera, vamos a ponerlo con celeste. La primera es determinación de la controversia. Determinación de la controversia. Controversia. Un tutorial lo puedo subir a Insta, no sé si te tinca. Y ahí la Maca dice que sea un tema debatible.
Muy, muy bien, Maca. Entonces vamos a poner aquí que de un mismo tema, se generan diversas posturas, que sea un tema debatible. Se generan diversas posturas. Entonces, lo primero que debo hacer es encontrar un tema que sea debatible, ¿ya? Un tema que genere diversas posturas. Eso es lo primero, ¿ya? La segunda fase, aquí vamos anotando, ¿cuál es? Formulación de puntos de vista. Formulación de puntos de vista. De puntos de vista. ¿Y aquí qué teníamos que hacer? Definir la postura. Es decir, ¿qué postura vamos a tomar nosotros? Definir la postura, si estoy a favor o si estoy en contra. Y ahí, como muy bien dice la Maca, con argumentos lógicos y convincentes. Entonces también, aparte de definir la postura, vamos a formular argumentos lógicos y convincentes, ¿ya? Recuerden que si hablamos cualquier cosa que no tenga coherencia, no vamos a cumplir con la finalidad de la argumentación, que es convencer y persuadir. Como tercer pasito, tenemos el análisis de punto de vista. Análisis de puntos de vista. De puntos de vista. ¿Y qué se hacía aquí? Teníamos que evaluar la calidad de los argumentos, ¿ya? De los argumentos. Eliminar aquellos débiles. Aquí lo vamos a poner un poquito más resumido. ¿De qué se trata este punto? Es que yo, después de que elaboro mis argumentos, tengo que volver a leerlos y tengo que decir, ¿este es un argumento realmente? Tengo que arreglarlo, por ejemplo, o quizás si es débil, lo tengo que sacar de mi discurso, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí tengo que, como bien dice la Maca, ordenarlos y que sean claros. Eso está muy, muy bien. Aquí es donde tú ordenas tu proceso de argumentación, ¿ya? Ordenas tu tesis, ordenas tus argumentos ahí para poder convencer al otro. Como cuarto paso, aquí con morado, ¿cuál era el cuarto paso? Es la refutación, ¿ya? Refutación. Y la refutación tiene que ver con dialogar posturas. Dialogar posturas. Y quizás, si lo decimos como más coloquialmente, destruir, entre comillas, el argumento del otro, ¿ya? Y esto tiene que ver con, obviamente, que alguien tiene que ganar, entre comillas, y al final de eso se trata la argumentación, alguien va a tener la razón. Depende, obviamente, de sus argumentos. Entonces ahí es donde tú empiezas a debatir con la otra persona, empiezas a decir, no, lo que tú piensas no está bien, mi postura es más clara, etcétera, etcétera, etcétera. Y como quinto podríamos decir que está la conclusión, que no se trata nada más que un proceso de reflexión. Vamos a poner reflexión en torno a las experiencias, podríamos decir, experiencias o creencias. Eso se escribe, si tú quieres, hay quienes lo tienen anotado. Entonces, la conclusión obviamente se refiere a una reflexión, a ver, mis argumentos estuvieron buenos o los de los demás están mejores que los míos, ¿sabes qué? Voy a pensar como tú o voy a cambiar mi postura y así suma y sigue. También obviamente aquí se cuestionan las creencias de si obviamente lo que yo expresé es ético, es moral, está bien, es aceptado por la sociedad, entonces ahí te comienzas a cuestionar todo, ¿ya? Esto es muy importante también que sepan que argumentar es reflexionar, ¿ya? Además de eso, también es fundamentar y dialogar. ¿A qué me refiero con esto? A que obviamente la argumentación, tú necesitas un proceso de reflexión para llegar como a un punto, después tienes que fundamentar tu punto y además dialogarlo con otro.
Uno puede debatir sobre algo de lo que no está de acuerdo, obvio. Tienes que dar tus argumentos y que sean súper sólidos para que la otra persona también te crea, esté de acuerdo contigo. Obviamente tú siempre puedes estar en contra de lo que sea, siempre y cuando tengas una postura fundamentada. Por eso es tan importante saber el tema de la argumentación, porque se da en cualquier contexto. Entonces, vamos a ordenar las fases de la argumentación. ¿Cuál va primero, según lo que acabamos de escribir? ¿Cuál va primero? ¿Análisis de punto de vista? ¿Seguro? ¿Cuál va primero? Determinación. Determinación va primero, ¿ya? Vamos a determinar cuál va a ser el tema del cual vamos a hablar, ¿ya? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál era la segunda? Formulación, ¿ya? Es decir, vamos a tomar una postura, ¿ya? Ahí muy bien, el José, la Javi y la Javis, las dos Javis. Y la tercera, ¿cuál va? Conclusión, refutación o análisis. Muy bien. Análisis, aquí vamos a analizar lo que ya escribimos en el punto 2, ¿ya? La cuarta, conclusión o refutación. Muy bien. Y como última, obviamente, es la conclusión donde vamos a reflexionar sobre todo nuestro proceso. Súper bien. Aquí les tengo una mini actividad. Se trata como este juego del ahorcado, pero sin ser un ahorcado, sino que es Berlín con globos, con un super Photoshop. Y lo que tienen que hacer es adivinar la palabra, ¿ya? Ustedes me van tirando letras. Y ahí la Javi nos dijo A. A ver, sí, tiene una A. Sí, tiene una O. Una B larga, no, quedó sin pie. Sí, tiene una E. Creo que la puse bien. Sí, una I. No es una L. Ahí quedó sin zapato. No es una G. Quedó sin pantalones. Sí, hay una S. No hay una T. Sí, hay una C. No. ¿Alguien adivina la palabra? Tiene relación con argumentación. Sí, la Monse la adivinó y el Cristian. Oye, aquí me faltó una R. Ahí sí. Controversia. Me había saltado un cosito. Muy, muy bien a quienes adivinaron la palabra y esto está... Pero era controversia, sí, pues, era controversia. Solamente que me había equivocado de espacio. Ya, muy bien aquí a quienes adivinaron, muy, muy bien. Casi se nos murió Berlín, quedó hasta el cogote. Aquí vamos a ver la diferencia entre hecho y, hecho, opinión y argumento, perdón. Es un hecho, vamos con la definición de hecho, vamos a ir un poquito más rápido, si no creo que no vamos a alcanzar. Vamos a tener que pasarnos un poquito. Hecho, una sentencia. Ya, muy bien lo que dijo Jason, excelente. Vamos a poner que hecho es una sentencia comprobable. Comprobable, ¿ya? Y medible. Y medible, ¿ya? Pues son realidades establecidas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Obviamente que los hechos se pueden comprobar. Si yo te digo algo, por ejemplo, mi pelo es café. Si yo mando una foto, van a ver que mi pelo es café. ¿Ya? Es comprobable. No estoy dando una opinión aquí, solo voy a dar algo que se puede ver. Si yo digo mi casa es amarilla, tú vienes a mi casa y compruebas si es amarilla. ¿Ya? De eso se tratan los hechos. Cosas que son comprobables. No sé, por ejemplo, si yo digo en Chile hay tal determinada o tal cantidad de población,
es algo comprobable, porque yo puedo ir quizás no sé, a un sistema de encuestas donde obviamente me permita saber la cantidad de chilenos que hay, o quizás la cantidad de extranjeros. Entonces obviamente son cosas comprobables, cosas que yo puedo encontrar, es información. No hay opinión sin hecho y el argumento es para respaldar la opinión. ¿Es teñido ¿Es teñido? ¿Qué cosa? ¿Mi pelo? Sí, tengo un mechón ahora, teñido. Pero es café, todo lo demás. ¿Qué es una opinión? Aquí vamos a poner con verde. Entonces, hecho es obviamente algo comprobable y la opinión es un concepto variable. Es un concepto variable, pues es cuestionable. Es cuestionable. Punto. Esta necesita ser sustentada. Es decir, aquí ya encontramos claras diferencias entre conceptos. El hecho es comprobable y medible, mientras que la opinión varía, es variable y es cuestionable. Yo puedo decir, me gusta el rosado y sería una opinión. ¿Por qué? Porque varía de persona en persona. A ti no te puede gustar el rosado quizás, y te gusta el celeste o te gusta el verde. Entonces es algo que cambia de persona en persona, ¿ya? La opinión obviamente va en cada uno y una. Y si seguimos con el ejemplo, me gustan los colores pastel, súper bien. Me gustan los colores pastel. Entonces ese sería obviamente un ejemplo de opinión, ¿ya? Me gustan. ¿Y por qué me gustan? Porque a mí me gustan nomás. Aquí no estoy dando un argumento. Ahí vamos a pasar al tema del argumento. ¿Cuál es la diferencia entre la opinión y el hecho? Es que el argumento, me pasé. El argumento, como ya habíamos dicho, vamos a ponerlo en morado, es sustentar o fundamentar nuestras opiniones. ¿Ya? Esto es como lo que decía Jason, nuestras opiniones. Y aquí nos referimos a que obviamente el argumento es algo mucho más grande que la opinión y el hecho, ¿ya? El hecho y la opinión pueden estar dentro del argumento, pero recuerden que el argumento siempre sustenta las ideas, da el porqué, ¿ya? Obviamente tú puedes poner un hecho, puedes poner cifras, puedes mencionar datos o ejemplos. También puedes dar una opinión porque sabemos que la tesis finalmente eso es una opinión, pero el argumento te dice el porqué de todo ello. ¿Ya? El por qué. Yo justifico mi postura. Entonces, un ejemplo de argumento obviamente tendría que ser mucho más largo. No sé, me gustan los colores pastel debido a que, y ahí doy una razón, no sé, a que entregan paz mental, no sé, de acuerdo a la colorimetría y psicología, y ahí le voy poniendo y poniendo más argumentos de por qué me gustan los colores pasteles, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. El hecho es comprobable, ahí no emito ningún juicio. Mi pelo es café, ustedes pueden comprobar que es café. ¿Qué es una opinión? Es un concepto que varía de persona en persona y por lo tanto es cuestionable. No sé, me gusta el rosado, me gustan los colores pastel. Y el argumento es sustentar todo lo que yo he dicho, ya fundamentar mis opiniones, dar el porqué. Y este argumento obviamente ya sabemos que tiene que ser lógico, que tiene que ser sólido, que tiene que tener coherencia, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a identificar, aquí primero, vamos a identificar un hecho. La primera sentencia dice así: La Casa de Papel es una serie española. 2. La Casa de Papel es una buena serie.
3. Berlín es el más bonito. 4. El primer episodio de La Casa de Papel fue lanzado en el año 2017. Ahí dice cuáles, puede ser más de una. Cristian ya nos dice que es la 1. 1 y 4 nos dicen por allí. 1 y 4 de nuevo. Pero aquí no tiene nada que ver con que si la vimos o no. Tienes que identificar el hecho. Ahí 1 y 4, 1 nos dicen. Argumento, ya. Ya, están entre 1 y 4, ya. Y voy a revelar las respuestas correctas y efectivamente era la 1 y la 4. Así que muy bien a quienes respondieron ambas. Y si se dan cuenta, la primera es un hecho. ¿Por qué? Porque en realidad sí es una serie española, es algo comprobable. Si yo me voy a internet y pongo La Casa de Papel, me va a salir que es una serie española. Y la 4, si me voy a internet y busco el año en que fue lanzado el primer episodio de La Casa de Papel, me va a salir que fue en el año 2017. Esto yo no necesito saber o ver la serie, sino que se trata de buscar, es algo comprobable, ¿ya? Y 2 y 3 serían opiniones, como muy bien dice Cristian, ¿ya? O con solo escuchar cómo hablan, muy bien. Vamos ahora, ¿cuáles son una opinión? Puede ser más de uno. Primero, grabar la primera temporada tardó 1 año. 2. Encuentro que Nairobi es la más pulenta. Tercero, me encanta la trama de La Casa de Papel. Y cuarto, creo que la temporada 4 podría haber sido mejor. ¿Cuáles serían una opinión? Aquí nos dice que 2 y 4. 2, 3 y 4, ya. 2, 3 y 4. Otro. Creo que todos están votando por 2 y 3 y 4. Vamos a 2 y 4 nos dicen también. Vamos a ver, recuerden que opinión es algo que varía. Entonces, efectivamente sería la 2. Encuentro que Nairobi es la más pulenta. ¿Alguien puede venir y decir? No, Nairobi es el peor personaje. Ya, entonces es una opinión. Tercero, me encanta la trama de La Casa de Papel. También es una opinión. ¿Por qué? Porque dice me encanta. Ya, recuerden eso. Es subjetivo. Y cuarto también es una opinión. Creo que la temporada 4 podría haber sido mejor. Creo. Es una opinión. Es algo personal. ¿Ya? No es un hecho ni tampoco un argumento. Vamos con la última. ¿Cuáles son argumentos? 1. La Casa de Papel marcó un precedente en las series españolas. Esto debido a que ganó una gran adhesión entre los jóvenes y adultos por su trama envolvente, la cual produce un sub y baja de emociones y mantiene cautiva a su fiel audiencia. 2. El profesor es un símbolo de rebeldía. 3. Berlín es un personaje idealista, aquello debido a sus experiencias de vida, lo cual podría significar que evade constantemente la realidad para así no hacer sufrir a su entorno más cercano. Ahí claramente sería 1, 3. Aquí nos dice Jason, José, Juan y Maca. El Cristian nos dice 2 y 3. Ahí hay un voto para la 2. La 1 y la 3. 1 y 3. Ya vamos a revelar la verdad. Y efectivamente es la 3 y también la 1. ¿Por qué no sería la 2? Si te fijas, la 2 es una tesis. Y recuerden que argumentar es dar el porqué de mi tesis. Entonces aquí como que me faltó todo el resto, pues, si te das cuenta, solo es una tesis. Esto podría convertirse en un argumento si yo doy un porqué. Pero en este caso no fue así. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo, ¿ya? Sería 1 y 3. Vamos con la materia leer, escribir y publicar en la sociedad globalizada, ¿ya? Esto es como lo último que estuvimos viendo este último tiempo. Vamos a tomar apuntes del resumen. Bueno, sociedad globalizada. Aquí es bien poquito. La sociedad globalizada, habíamos dicho que tiene que ver, obviamente, con cómo adquirimos nosotros el conocimiento hoy en día, ¿ya? Y aquí vamos a anotar como lo más importante, obviamente es un resumen, vamos a poner que la democratización de la educación se produce
se produce con la llegada del Internet. Con la llegada del Internet. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que la sociedad globalizada obviamente está directamente enlazada con el Internet, ¿ya? ¿Y qué pasó con el Internet? Cambió la forma en la cual aprendemos, queramos o no. Antes, obviamente, solo podías aprender de libros. ¿Y qué pasaba con los libros? Solo estaban como destinados o solo podían ser adquiridos por gente rica, ¿ya? Y mientras los pobres obviamente tenían que hacer un trabajo como más, como más pesado y quizás mantenerse obligadamente como en una ignorancia, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó el Internet, esto fue cambiando, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos democratizando el acceso a la información. Y eso es importante saberlo, ¿por qué? Porque obviamente es fruto de la sociedad globalizada, ¿ya? Vamos a poner que Internet, aquí, Internet es uno de los fenómenos sociales más importantes, ya obviamente del último tiempo, más importantes. Y en el año 95 vamos a poner se masifica, porque obviamente antes ya existía el Internet, pero era ocupado como por los gobiernos y por el tema de la guerra y todo eso, pero recién en el 95 se comenzó a mostrar a la población. Así que eso es un dato muy importante, imagínense, no fue hace mucho, no fue hace mucho que esto se masificó, por lo que hoy en día yo creo que ustedes son privilegiados y privilegiadas de poder como pertenecer a esta sociedad globalizada. Si tú no sabes algo y quieres aprenderlo, puedes buscar un tutorial, por ejemplo. Si tú no sabes algo y quieres leer quizás un libro, están casi todos en internet, obviamente hay algunos que no, pero está casi todo allí, está como a nuestra mano. Pero obviamente siempre van a haber pros y contras. Vamos a poner aquí beneficios, pero también está la otra cara. Vamos a poner la otra cara. Como beneficios tendríamos la multimodalidad, que tiene que ver con que hay material, el cual puede ser audiovisual, puede ser musical, solo texto e imagen, es decir, hay material para todo tipo de gente y para que tú aprendas de distintas formas. Por ejemplo, mis presentaciones suelen ocupar mucha multimodalidad. Hay texto, hay imagen, también a veces hay video, a veces hay música. Entonces, obviamente son muchos factores que inciden en la sociedad globalizada. Segundo, agilización de la vida. Agilización de la vida. Obviamente, queramos o no, nos guste o no, sí produce una agilización. Por ejemplo, puedes pagar una cuenta hoy en día por internet, puedes conversar con una persona que está a kilómetros de distancia por una videollamada, podemos hacer una clase, estando todos en distintos lugares. Entonces, obviamente, se agiliza la vida. También estamos en una sociedad interconectada, que tiene que ver con lo anterior, interconectada, es decir, obviamente nos da la posibilidad de acercarnos sin estar realmente cerca. Las redes sociales, por ejemplo, cumplen ese rol, o el poder verte, yo no sé, hacer un TikTok, por ejemplo, o poder ver tus historias, qué estás haciendo, poder ver un estado en Facebook, qué publicaste. Entonces, obviamente, estamos conectados. Obviamente, esto depende de lo que tú publiques o no, pero es una realidad. Y la otra cara, que sería que obviamente se prioriza la información en lugar del conocimiento. Es decir, hay muchos jóvenes o adultos también que leen así como a la rápida, por ejemplo, un titular y ni siquiera entran a la noticia y ya están comentando y tirando hate, por ejemplo. Pero no se informan realmente, solo se quedan como con un conocimiento súper superficial, digámoslo así.
Entonces, obviamente, esto del internet como que prioriza eso, como lo más rapidito, ¿ya? En vez de informarse realmente sobre los temas. ¿Por qué? Porque internet todo es rápido, como que todos quieren comentar primero, todos quieren ganar la pelea primero, entonces obviamente esto es un problema. También está lo del clickbait, pero obviamente el clickbait no siempre es malo, pero es algo en lo cual puede caer mucha gente ingenua, como por ejemplo estafas, obviamente contenido que no tiene nada que ver con la imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el clickbait obviamente también ayuda, por ejemplo, a los géneros breves, que vamos a hacer una preguntita más adelante. Vamos a ver los hilos y el book trailer, ya que es algo que nosotros también vimos. Primero, obviamente debo decir que esto tiene que ver con la sociedad globalizada, ya tenemos que tenerlo en cuenta. Los hilos, en primera instancia, dijimos que son tweets que están interconectados, ¿ya? Interconectados entre sí. Entre sí. Enfocados a contar anécdotas o historias también de todo tipo, ¿ya? De todo tipo. Vamos a poner que se suele acompañar de imágenes. Acompañar de imágenes. Y aquí es súper importante igual saber el tema de los hilos. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de escribir, leer y publicar. Si se dan cuenta, hoy en día en Twitter o quizás en Instagram también se han subido hilos por historias, o en Facebook, en los posts, donde se cuentan como incluso historias ficticias y las cuales mantienen como cautiva a un público más joven. Y yo siento que es súper positivo porque hoy en día los jóvenes no quieren leer, como que tienen un cierto rechazo a ello, entonces este tipo de como recursos yo encuentro que son súper buenos. Así que obviamente este tema de los hilos aparece en la sociedad globalizada y es digno de destacar, ¿ya? Y debemos decir que obviamente los hilos también utilizan el clickbait, ¿ya? Aquí vamos a poner, utilizan el clickbait. Más que nada por el tema, vamos a poner tema, imagen, título, ¿ya? Porque generalmente le ponen un título así como, a ver, no se me ocurre nada en este momento. Esta es la historia de cómo, no sé, me sacaron una muela o terminé en el hospital por haber hecho tal cosa. Entonces obviamente tiene un título así como súper engrandecido y también las imágenes que lo acompañan suelen ser como memes y cosas así, para que tú vayas y hagas clic. Tía, lo que pasa es que algunos libros no son de nuestro agrado. Muela fugitiva, dice la vaca. Claro, así títulos como wow, como muy engrandecidos. Es que mira, con respecto a lo que dice Daniel, yo creo que uno nunca va a acertar en algo que le guste a todos y todas. Entonces es complejo. Me lanzo de un avión, termina mal. Eso mismo, así como lo hace Cristian. Esos títulos como amarillistas, bien engrandecidos. Terminé en el hospital por grabar un TikTok. Muy bien, me encanta. Me encanta. Ya. Con relación al tema que está al ladito, que son los book trailers, vamos a poner, ¿qué eran los book trailers? Es un video entre 1 o 2 minutos. Ahí la maca abre una caja de la Deep Web. Termina en como, oh, qué cuático. Ya, es un video entre 1 o 2 minutos de duración. En el que se da a conocer un libro, ¿ya? Un libro, por eso aquí tenemos book y trailer, que sería avance, ¿ya?
Entonces, obviamente, el book trailer es un video en el cual se muestra un avance de un libro. Es un video entre 1 o 2 minutos de duración en el que se da a conocer un libro, se da un avance. Un avance de este. Ya, eso es lo que tenemos que saber. ¿Y qué pasa con ello? Que obviamente utiliza imágenes. Música, citas del libro, por ejemplo, etcétera. Obviamente, aquí debo mencionar que la música cumple un rol bien fundamental ya en el book trailer. ¿Por qué? Porque como lo vimos en ese book trailer de Al sur de la Alameda, donde tenía la música de Los Prisioneros, no sé si se acuerdan, obviamente la música de Los Prisioneros acompañaba a la perfección el concepto como de una toma de un colegio y por el mensaje que entregaba la música. Entonces obviamente aquí la música siempre va a acompañar a la historia, en este caso, ¿ya? Entonces, la primera pregunta en respecto a lo que acabamos de ver: ¿qué rol juega la música en los book trailers? A ver si estaban atentos y atentas. A, un rol fundamental, pues acompaña y complementa el sentido de la historia. B, un rol secundario, la música solo es de fondo. C, no cumple ningún rol dentro de los book trailers. O D, un rol prescindible, es meramente complementario. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D nos dice la Javi. La D, la José nos dice la A. Y yo lo acabo de decir, me estoy enojando, me está entrando la furia latina. Ahí, puras D. Es la A, es la A, es la A. Es la A, pues chiquillos, yo les dije, le acabo de decir que es un rol fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque complementa el mensaje. Recuerden que estamos en la sociedad globalizada, todo tiene un sentido, la imagen, la música, la cita del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y está relacionado obviamente a lo multimodal y lo acabamos de ver, ¿ya? Así que pongan atención, po. Pongan atención. Ya, la segunda. ¿Qué representan los hilos? A, historias chistosas que están en internet. B, una nueva forma de contar y leer relatos. C, una comunicación formal entre distintas personas. D, una forma de hacerse viral. Ahí, B, C, B, A, P. Ya. B, A, P. Ya está entre la A, la B, creo. La B, aquí nos dicen. D. Según lo que acabamos de ver, según lo que acabamos de escribir, voy a revelar la respuesta correcta. Y es la B, una nueva forma de contar y leer relatos, ¿ya? Incluso lo dije, que es una nueva forma de acercar a los jóvenes también a la lectura. Así que deben tenerlo muy presente. Tercero, ¿qué rol juega el clickbait en este tipo de recursos? A, adherir gente ingenua o desprevenida. B, alejar a la gente debido a su carácter engañoso. C, adherir gente a las publicaciones con títulos o imágenes llamativas. D, alejar a la gente de las publicaciones pues creen que son virus. Ahí nos dicen A y C. Recuerden que en estos recursos, en los hilos y en los book trailers, recuerden eso. A ver si cambian de parecer. Ya, efectivamente es la C. Siempre deben leer bien la pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la prueba voy a poner este mismo tipo de pillerías, porque así soy. Así que siempre hay que leer bien, ¿ya? Leer muy, muy bien. Vamos a lo siguiente. Fanzine y microcuento, ¿ya? Fanzine. Vamos a poner, ¿qué es el fanzine? Es una revista, pero en términos de formato, ¿ya? Es decir, tiene el formato como de un librito. Hecha y autoeditada. Hecha y autoeditada por aficionados a un tema. A un
Entonces, y hay que decir que tradicionalmente se enlaza con mensajes de resistencia e ideales contra sistemas hegemónicos, ¿ya? O de censura y opresión, ¿ya? Entonces, el fanzine no es más que una revista, es decir, en el formato, tiene un formato librito, hecha y autoeditada por aficionados a un tema y tradicionalmente está enlazado a mensajes de resistencia e ideales contra sistemas hegemónicos, aquí es sistemas, o de censura y opresión. Entonces los fanzines visibilizan ciertos problemas de la sociedad y es algo que ustedes debían hacer en el trabajo de fanzine, ¿ya? Hay varios y varias que no me lo entregaron. Así que para que tengan ojo con esto porque tenía porcentaje de logro para que lo entreguen, ¿ya? Vámonos al otro lado con los microcuentos para poder terminar lo más pronto. Nos faltan 2 más. Yo lo estoy haciendo, ya, bacán. El microcuento tiene que ver con un texto narrativo breve, es decir, historias que pueden contarse con pocas palabras. También recuerden la actividad que les dejé la semana pasada, que era para esta semana, ¿ya? Que tiene que ver con el microcuento, el fanzine, el graffiti y el hype. Ya, con pocas palabras, hay que decir que poseen la misma estructura de un cuento. Es decir, tienen un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Obviamente, el microcuento y el fanzine se asemejan en esto del inicio, el desarrollo y el final, ya eso tienen que saberlo, pero también hay que decir que hay fanzines que no cuentan una historia propiamente tal, sino que exponen como, no sé, un hecho, como algunos lo hicieron, y dan como argumentos al respecto, otros me hicieron como collage súper bonitos, así que obviamente el fanzine no es que tenga que ser siempre con mensajes de resistencia, pero es lo que yo les digo que tradicionalmente se da. Y en el caso del microcuento, el tema es libre, ya siempre el tema es libre. Y lo más importante que tienen que saber del microcuento es que tiene un giro o un final inesperado o sorpresivo, ¿ya? Y además se presenta poca descripción de personajes o de ambiente. Eso ya lo deben tener anotado en el cuaderno como para no seguir anotando y anotando cosas. Mandar eso después que la semana pasada estaba enferma. Ya, bueno. Mientras me lo manden yo no tengo ningún problema y que sea al correo, porque cuando me lo mandan por WhatsApp lo olvido infinitamente. Ya. Vamos a leer este microcuento, ¿ya? Y me van a responder qué características de los microcuentos pueden observar, de acuerdo a las características que ustedes habían anotado anteriormente en la clase. Voy a leerlo. Cuesco status. El guatón Juancho aparecía en los meses de verano, pero jamás se veía en invierno. Llegaba corriendo y se iba al anochecer después de la última pichanga, con sus dedos chorreados de duraznos maduros. Reía y reía sentado en un sauce sobre el mapocho. Nadie comía tantos. Cuando la rama cedió, el río se lo llevó, velozmente. Su padre salió a buscarlo hasta encontrarlo kilómetros más allá. En su taller aún conserva un remo desteñido. Yo tengo un cuesco que se cayó de su pantalón cuando acercaron el cuerpo a la orilla. Quizás lo plante algún día.
¿Qué características del microcuento puedes observar a partir de la lectura o a partir de tu lectura personal de este microcuento? Ya, además de eso, además de la estructura, ¿qué más? Final sorpresivo, muy bien. De hecho, este microcuento lo retrata a la perfección, porque está súper feliz en un comienzo y termina en tragedia, ¿ya? Entonces, obviamente, es un final sorpresivo. Es breve, súper. ¿Y qué pasa con la descripción? ¿Con la descripción es abundante o es acotada? ¿Qué pasa con ello? ¿Es descripción abundante o acotada? ¿Seguro que es abundante? Es acotada, pues si ni siquiera, por ejemplo, se da la labor de búsqueda ni nada. Es como una descripción sintética, es como un resumen de lo que pasó. Ya, de eso se tratan los microcuentos, no se da como una historia completa, no es una novela, entonces siempre todo va a ser súper acotado. Ya, vamos a ver esto último que nos queda como por recordar, que entra en la prueba, el haiku y el graffiti. El haiku ya sabemos que es una composición lírica, es una composición lírica cuyo objeto lírico, cuyo objeto lírico es la naturaleza, ¿ya? Es la naturaleza. Suele ser sutil, y contiene una expresión que refiere a la época del año en la cual fue escrito o alude, ¿ya? Entonces, obviamente el haiku tiene que ver con la poesía, ¿ya? ¿Y sobre qué escriben los poetas del haiku? Sobre la naturaleza, ¿ya? Y la naturaleza es súper amplia, puede ser fenómenos naturales, el día, la noche, todo lo que tenga que ver con lo que obviamente no está manipulado por la mano del hombre, del ser humano, mejor dicho. Y obviamente decimos que es sutil, ¿ya? Pero no es simple, sino que el haiku tiene obviamente cierta complejidad más que nada por el número de sílabas que tiene. Y además que es súper chiquito. ¿Por qué? Vamos a poner. Porque son 3 versos de 5, 7, 5 sílabas. Obviamente podemos flexibilizar esto, pero un poquito nomás. Así como quizás poner 6, 8, 6 sílabas, o quizás queremos invertir y poner 7, 5, 5 sílabas, ¿ya? Siempre es chiquito, muy chiquito. Una poesía no tan cliché y normal. Claro, porque aquí necesitamos emociones, lo que te provoca la naturaleza es súper profundo si lo pensamos, ¿ya? Y además el haiku puede estar acompañado de una imagen, ya que es una pequeña ilustración. Vamos a el siguiente para ir dando término a la clase, es el graffiti. Y el graffiti en realidad es súper cortito, ¿por qué? Porque es una pintura libre que destaca por su ilegalidad. Entonces, obviamente podemos decir que el graffiti es urbano, pertenece a la ciudad, es rebelde, por ejemplo, y contestatario. También trata temas sociales, ¿ya? Así que es muy importante saberlo. Y además tiene un estilo variado. Es decir, obviamente el estilo varía de artista en artista. Tú puedes hacer las letras como se te pegue la gana. Ya no es necesario que seas un experto o experta. Siempre hay que atreverse. Entonces, vamos a terminar ya esta clase con, creo que queda solo una mini actividad.
Ahí saqué en pantallazo. Pantallazo, pantallazo. Y esta es la última actividad. Yo les puse un grafiti y un haiku. Aquí está el haiku, que dice así: el crisantemo perdiendo sus pétalos, lluvia de otoño. ¿Qué características del haiku se desprende de la lectura? ¿Qué podemos observar? El crisantemo perdiendo sus pétalos, lluvia de otoño, con respecto a las características que ya habíamos anotado en la clase del haiku. Amor por la naturaleza, súper. ¿Qué más? Son 3 versos, súper. No hay nada sobre el autor. Bien. No hay nada sobre el autor. Y aquí refiere a una época del año. Y aquí, en el graffiti, ¿qué característica de este se desprende del arte mostrado? Educación chilena, y ahí dice alto en endeudamiento, alto en incultura, alto en desigualdad, alienación, censura, lucro. ¿Cuáles características del graffiti observamos? Creativo, súper. ¿Qué más? Corto y preciso, ya. Imagen, ya. Frase llamativa, muy bien. Crítica social, súper. Recuerden que es rebelde y contestatario, ya. Muy, muy bien. Muchas gracias a quienes participaron. Ya, entonces, ¿qué materia recordamos el día de hoy? Argumentación, principalmente conceptos, fases, la diferencia entre opinión, hecho y argumento, además de todos los géneros breves, que vimos con la sociedad globalizada, los cuales eran graffiti, haiku, fanzine y también los hilos, no sé si cuál más me falta, book trailer, y no me acuerdo cuál más era, se me fue.